Estamos en el libro del ingeniero Becerril, Instalaciones eléctricas prácticas. Vamos a revisar este ejercicio. Es un ejemplo. Ejemplo número 1. Dice, calcular la corriente, calibre de los conductores con aislamiento tipo TW y diámetro de la tubería conduit pared delgada para alojar los alimentadores generales. Si tenemos una instalación con una carga total de 3800 watts. Resultado de sumar cargas parcialmente monofásicas, alumbrado y contactos. Entonces los datos son 3800 watts de carga y 127.5 volts de voltaje. Solución. Como solo son cargas monofásicas y la suma no sobrepasa a los 4000, el sistema debe ser un sistema monofásico a dos hilos. Una fase y dos hilos. ¿Cuál es el otro hilo? Es el neutro. Por tanto, se tiene que la potencia es igual al voltaje por la corriente por el coseno de phi, que es el factor de potencia. Entonces, si despejamos, es corriente es igual a potencia entre voltaje por el factor de potencia. Cuando no se da el factor de potencia, este coseno de phi, se supone que es un valor normal, que varía entre 0.85 y 90, ya que en ningún caso la carga total instalada es puramente resistiva. Si fuera puramente resistiva, sería factor de potencia igual a 1. Entonces la corriente es igual a los watts, que son 3800, entre 127.5 por 0.85, suponiendo que ese es el factor de potencia. 3800 entre 108.35 nos da 35 amperes. Esa es la corriente que tenemos en este círculo. Bajamos a la siguiente página y dice, como en ninguna instalación se utiliza la carga total instalada en forma simultánea, es aplicable un factor de utilización, factor de demanda, o algunos le conocen como factor de coincidencia, que varía entre 0.6 y 0.9. Es el factor en el que se supone que va a funcionar la casa. Como no todas las cosas, todos los aparatos eléctricos funcionan al mismo tiempo, entonces podemos suponer que funcionan a un 60%, para que no calculemos un cable demasiado grueso y podamos ahorrar un poco. Que nunca está de más que esté grueso el cable, porque eso hace que haya menor caída de tensión. Bueno, para este caso en que no se especifica si es una casa habitación, comercio, oficina, se aplicará un factor de utilización de 0.7. En consecuencia, al multiplicar la corriente calculada por 0.7 se obtiene la corriente máxima efectiva, conocido como corriente corregida, es igual a IC. Entonces, IC es igual a la corriente por el factor de utilización, que es 35 por 0.7, 24.5 amperes. Para una corriente de 24.5 se necesitan conductores eléctricos de aislamiento TW calibre 10, que pueden transportar hasta 30 amperes en condiciones normales. Entonces, serán dos conductores sólidos calibre 10, que ocupan un área total de 27.98 milímetros cuadrados, tomando en consideración el factor de relleno en los tubos conduit, que como máximo debe de ser ocupado un 40%. Entonces, dos conductores calibre 10 alojados en una tubería pared delgada de media es suficiente, ¿sí? Cumple, porque no pasan de los 78 milímetros cuadrados. Este es el 40% que puede alojar esa tubería. O sea, tiene más espacio, pero hasta el 78 milímetros cuadrados es como lo permitido o lo ideal. Por lo tanto, no hay ningún problema si es tubería de media pulgada pared delgada. Sí se pueden alojar dos cables del calibre número 10. Ahora veremos el segundo ejemplo. Lo veremos un poco más rápido porque si leemos todo nos tardamos mucho. Vamos con los datos. Calcular la corriente, el calibre de los conductores y el diámetro de la tubería, con una carga de 7400 watts. Resultado de sumar solo cargas monofásicas, que quiere decir que funcionan a 127 volts, que solamente necesitan una fase y un neutro. Datos es la potencia 7400 watts, el voltaje es de 127.5, el factor de potencia lo suponemos de 0.85 y el factor de utilización de 0.7 y el tipo de aislamiento THW. Si todas las cargas parciales son monofásicas, el valor total de la carga es de más de 4000 watts, pero no sobrepasa los 8000.
El sistema elegido es monofásico a 3 hilos. ¿Qué quiere decir? Que serían 2 fases y un neutro. O sea que tenemos 220 volts. Esta es la fórmula ya despejada y con los datos sustituidos sería 7400 watts. El 2 ya es una constante de la fórmula por 127.5 por 0.85 nos da este resultado. Lo dividimos y nos da una corriente de 34.14. Ahora la corriente corregida es esta corriente que sacamos acá por el factor de utilización. Entonces sería 34.14 por 0.7. Aquí dice FU que es igual a FD. FU factor de utilización, FD factor de demanda. Entonces nos da como resultado 23.9 amperes. Para una corriente efectiva de 23.9 se necesitan conductores tipo THW calibre 10. En virtud que la norma impide calibres menores al 10 para alimentadores generales. Entonces, los tres van a ser del 10, el neutro y las dos fases. Serán 3 conductores del 10, uno desnudo del calibre 12, ya estamos metiendo calibre de puesta a tierra. Este es el desnudo, que no tiene recubrimiento, es de puesta a tierra. Entonces estos 4 cables tienen un área total de 53.43 milímetros cuadrados. Según la tabla 4, estos 3 conductores del 10 y uno del 12, en una tubería de media pulgada o de 13 milímetros, pueden ir porque puede ocuparse hasta 78 milímetros cuadrados en pared delgada y 96 milímetros cuadrados en pared gruesa. Por lo tanto, con los 3 del calibre 10 y con el 1 del calibre 12, podemos ocupar la tubería de media. Esto fue con un voltaje ya de 220 volts porque es un monofásico a 3 hilos, 2 fases y un neutro.